La derrota española en la Axarquía en 1483 acabó siendo para los moros una victoria pírrica, siendo muy perjudicial para Boabdil, quien para ganar prestigio inició el mismo 1483 una campaña militar con el apoyo del famoso Aliatar, su suegro, que acabó en desastre cuando ponía sitio a Lucena. Aliatar murió y Boabdil cayó prisionero de los reyes católicos, que lo trataron de una manera inmejorable. Y en 1486 lo dejaron en libertad bajo humillantes condiciones con la idea de que continuase la guerra civil, ya que Muley Hacén, cuando fue vencido Boabdil en Lucena, había recuperado su trono en la Alhambra y el zagal se había convertido en su adalid. Boabdil llegó a Granada y los abencerrajes lo proclamaron nuevamente rey, llegando a un sangriento encuentro con los partidarios de Muley Hacén, que no cesó hasta que el reino quedó dividido. Boabdil quedaría finalmente como rey en Almería. En medio de estos sucesos, en Navarra, Catalina de Foix sucedía a su hermano Francisco I Febo el 7 de enero de 1483. Su tío Juan de Foix, segundo en orden de sucesión, amparándose en la ley sálica, le disputó el trono entre 1483 y 1492, reanudándose la guerra civil entre beaumonteses y agramonteses. Y la cuestión perduraría hasta el 25 de julio de 1512, cuando el duque de Alba acabó ocupando Pamplona. El año 1486 tenía lugar la sentencia arbitral de Guadalupe, por la que los payeses de Remensa, en Aragón, en Barcelona, veían mejoradas sus condiciones sociales al ser abolidos los malos usos, lo que contribuyó a mejorar la situación del campesinado catalán y a reducir la tensión social en el campo. Ya en los Reyes Católicos. También este año 1486 la reforma iniciada en la Iglesia española conoció un impulso cuando el Papa Inocencio VIII aprobó las penas impuestas por los reyes católicos a los clérigos y religiosos que vivían deshonestamente. Y mediante bula del 8 de septiembre del mismo año, él mismo impuso otras a los clérigos de mala vida. Y los frutos no tardaron en producirse. Los nombres de San Pedro de Alcántara, de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, el Beato Juan de Ávila, San Ignacio y San Francisco Javier, Santo Tomás de Villanueva, San Francisco de Borja, marcan el más alto nivel de aquella bien adada reforma. Entretanto, Nápoles y Sicilia atraían la atención de los reyes católicos, ya que los problemas que acuciaban a estos reinos repercutían de manera muy directa en la monarquía hispánica, y los problemas de estos con los príncipes italianos y con los turcos se manifestaban candentes. En ese tiempo, el conde de Tendilla, Íñigo López de Mendoza, inventó el papel moneda. Un detalle curioso, porque carente como estaba el reino de oro y al objeto de acallar las quejas de las tropas, imprimió moneda de cartón, obligando a que fuese reconocida como auténtica y con la promesa de cambiarla por moneda de metal. Isabel estaba ocupada en este momento en frenar las apetencias del rey Luis de Francia, que fallecería el 25 de agosto de 1483, y el reino de Portugal se ensanchaba entre 1482 y 1483, cuando Diego Cao descubrió el río Congo y llegó a Cabo de Santa María, más al sur de la actual Namibia. 3 años después, en un segundo viaje, que tuvo efecto entre 1485 y 1486, casi alcanzó el trópico de Capricornio. Entretanto, Cristóbal Colón continuaba con sus estudios. Se descubrió la aplicación del astrolabio a la navegación, y este hecho, unido a la fama que ya había adquirido con la copia de mapas náuticos, le animó a acercarse a la corte de Juan II de Portugal, ofreciéndose a llegar a la India siguiendo la ruta de Occidente. Extremo que fue desechado por ridículo por parte de la corte portuguesa,
por lo que, habiendo fallecido su esposa, Cristóbal Colón emigró a Castilla acompañado de su hijo Diego. Por ese tiempo, los conflictos existentes con los judíos por parte de la población habían llevado a los reyes católicos al establecimiento de la Inquisición para la protección no solo de la fe, sino de la seguridad de aquellos que eran acusados de infidelidad. El Santo Oficio de la Inquisición se convirtió en el primer organismo con ámbito nacional en toda España, cuando Fray Tomás de Torquemada fue hecho inquisidor general de Castilla el 2 de agosto de 1483 y de Aragón el 17 de octubre del mismo año. Y el año siguiente, 1484, se incorporó Gran Canaria definitivamente a la corona de Castilla. En Gran Canaria había dos guanartemes y dos faczames. Los guanartemes eran reyes en lo seglar e en todo mayores. Los faczames eran así como en lo espiritual como obispos. El uno era rey, el otro obispo de Galda, el otro rey de Telde, el otro obispo de Telde, que eran dos parcialidades e dos reinos en toda la isla. Y era mayor el rey de Telde de más gentes que el otro. El rey de Galda se fizo amigo de los cristianos e aseguróse e fízose vasallo del rey de Castilla e enviólo Pedro de Vera a Castilla, donde el rey y la reina le ficieron mucha honra, e lo vistieron, e fizo con ellos su amistad, e prometió de serles siempre leal, e volvió en Gran Canaria e ayudó mucho a hacer la guerra al rey. Y paralelamente en la lucha de reconquista se crearon fraguas en el entorno de Granada, al objeto de confeccionar cañones cerca del lugar donde iban a ser utilizados. Los últimos bastiones iban cayendo. La primera ciudad en caer fue Álora, el año 1484, mientras el asedio a Granada llevaba a los sitiadores hasta la misma puerta de Vibrambla, talando árboles para facilitar el avance de la artillería. El 11 de agosto de 1484 moría el Papa Sixto IV, lo que significó un gran alivio para muchos que habían padecido su inicua actuación y tenían la suerte de poder seguir contándolo. Se temía el cisma, pero finalmente se resolvió el problema con el nuevo Papa, Inocencio VIII, que para evitar males mayores se vio forzado a dejar impunes los innumerables crímenes, atropellos y grandes rapiñas de los que fue protagonista el conde Jerónimo, hermano del difunto Sixto IV. Pero la excesiva benevolencia mostrada por Inocencio III era cortada en España por parte de los reyes católicos, que mostraron firmeza al parar los pies al cardenal Rodrigo Borja, que envió a España a su hijo Luis para que obtuviese algún señorío. El hijo del cardenal, en vez de encontrar nuevas propiedades, encontró el embargo de sus bienes y la cárcel, lo que motivó que el cardenal se replantease toda su actuación. Pero las artimañas de Rodrigo Borja no acabarían ahí. Poco después cambiaban las condiciones en lo tocante al reino de Aragón y exigía la libertad de su hijo Luis. Enviaría a Ángelo Amerino como comisionado para tratar con los reyes católicos su acceso a la sede metropolitana de Sevilla, a lo que los reyes no accedían, hasta que finalmente logró convencerlos mediante engaños, descubiertos los cuales le costó ser expulsado de España. Las tensiones diplomáticas entre España y la Santa Sede duraron años. España no nombraba embajadores y Roma no proveía las vacantes eclesiásticas. En 1484, 10 años después de haber muerto Enrique IV, los problemas de España eran bien distintos. Si los enfrentamientos banderiles no habían desaparecido, se encauzaron a través de la disputa política en las instituciones. Se redujo la violencia y se mejoraron los órganos de gobierno y de justicia. Una nueva política monetaria acabó con las devaluaciones de la moneda y la lucha contra los musulmanes avanzaba. Los artífices de toda esta labor no fueron otros que Isabel y Fernando, los futuros reyes católicos. Por Oriente, el turco seguía aprovechándose de las discordias que minaban Italia y con una flota de más de 300 naves tomó Moncastro y Licostomo, dos plazas fuertes en la desembocadura del Danubio.
Colón estaba convencido de que podía llegar a Extremo Oriente, pero se necesitaba dinero, hombres y barcos para realizar la expedición. Frente al rechazo recibido en Portugal, pasó a Castilla en 1485. Acompañado de su hijo Diego, llegó al convento de franciscanos de la Rábida, donde pidió pan y agua. Pero el padre Marchena, que había sido confesor de la reina, detectó algo en los mendicantes. Se ofreció a protegerles y a introducirlos en la corte. Tan fiel fue su ofrecimiento que no tardó Colón en ser recibido por los reyes católicos por la intermediación del cardenal Mendoza, pero la atención que requería su empresa se demoraría 6 años. Primero debía completarse la reconquista de Granada. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.